La nieve caía a montones en aquel frío y oscuro planeta que parecía desértico. En uno de sus tantos bosques repletos de naturaleza muerta, se podía observar un gigante y extraño bulto de nieve, el cual se mantenía inmóvil. Sin embargo, de pronto aquel bulto comenzaría a moverse poco a poco. Entonces, la silueta de una gigantesca figura humanoide se comenzaría a asomar de entre las inmensas capas de nieve que la cubrían. La figura era una especie de robot gigante de un color gris metálico, el cual emanaba un aura de imponencia a pesar de no ser visto por nadie. Aquel ser se comenzaría a tallar la cara con su mano derecha, la cual tenía dedos muy afilados, y en su antebrazo derecho tenía un gran cañón de plasma. Debido a el sacudimiento causado por sus movimientos bruscos, la nieve que le quedaba aún en su cuerpo se le comenzaría a caer de poco a poco. El robot terminaría de tallarse los ojos, y los comenzaría a abrir lentamente. Entonces, el ser metálico abriría sus ópticos por completo, los cuales brillaban de un color rojo intenso, y vería a su alrededor. Al hacerlo, su rostro antes serio, cambiaría a uno de sorpresa al ver aquel paisaje que lo rodeaba. ¿En dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Fueron las palabras que mencionó Megatronus, el cual estaba demasiado confundido pues él recordaba perfectamente que estaba con su amigo, Orion Pax, yendo directamente hacia el Gran Consejo de Cybertron, pero ahora se encontraba en un lugar completamente desconocido para él, el cual se veía bastante tétrico. ¿Cómo llegué a este lugar? Se preguntó para sí mismo Megatronus, el cual empezaría a voltear hacia los lados, intentando buscar con la mirada algo que le pudiera ayudar para resolver sus dudas, pero no encontraría nada. Entonces, Megatronus se empezaría a levantar por completo, pero este daría un paso en falso, y terminaría cayendo, aunque la nieve amortiguaría su caída. ¿Qué es esta cosa? ¿Y por qué está tan fría? Megatronus no lograba entender lo que era esa extraña sustancia, y solo se terminaría de levantar. Ya de pie, Megatronus empezaría a inspeccionar mejor el lugar en donde ahora se encontraba, sin embargo, el lugar estaba tan oscuro, que Megatronus apenas podía observar sus propias manos. Entonces, Megatronus voltearía a ver al cielo, y vería algo que lo sacaría de onda. En el cielo ya hacían dos lunas algo brillantes, que eran tapadas por extrañas formaciones gaseosas. No sé en qué lugar estoy, pero definitivamente yo ya no estoy en Cybertron. Fue lo que Megatronus dijo, con un evidente tono de angustia y sorpresa. Varias preguntas comenzarían a inundar la mente de Megatronus, el cual estaba bastante confundido por el hecho de no recordar nada de lo que había pasado. Megatronus levantaría su mano, y la colocaría en su cabeza, como si intentara recordar lo que había pasado con esa simple acción. Pero al hacerlo, Megatronus se daría cuenta de algo raro, y era que en su cabeza había una especie de abolladura superficial, la cual no era tan profunda, pero por alguna extraña razón esa cosa estaba ahí. La mente de Megatronus sería invadida con más preguntas, puesto que en ningún momento de su carrera como gladiador él había sufrido de un golpe como ese, y mucho menos en su cabeza. Megatronus se quedaría un rato intentando recordar lo que le había pasado, pero sobre todo, él quería saber en dónde estaba, y qué era el lugar que lo rodeaba. Entonces, Megatronus bajaría su mirada, y empezaría a ver el oscuro paisaje que tenía enfrente suyo, para después decir para sí mismo: será mejor que empiece a buscar algo que me pueda ayudar, y no quedarme solo aquí. Megatronus entonces quitaría su mano de su cabeza, y estiraría sus brazos y piernas, transformándose en su modo alterno, el cual era una nave cybertroniana la cual destacaba por tener muchos pinchos afilados. Megatronus despegaría del lugar, y lo empezaría a inspeccionar desde el aire, intentando buscar lo que sea para poder resolver sus dudas, las cuales se incrementaban con cada segundo que pasaba en aquel lugar. Así Megatronus comenzaría a sobrevolar el bosque, en busca de las respuestas que tanto buscaba, acompañado únicamente por el sonido de la poderosa ventisca causada por la tormenta de nieve. Megatronus ya había avanzado bastante en su búsqueda por respuestas. Sin embargo, él no había encontrado nada de utilidad, solo había visto pura naturaleza muerta. Sin embargo, unos minutos más tarde, Megatronus vería a lo lejos una ciudad en el horizonte, la cual llamó su atención, puesto que aquella ciudad indicaba rastro de vida, por lo que Megatronus se comenzaría a acercar a esta, para ver si podía encontrar una respuesta concreta en ese lugar o en sus habitantes. Al llegar a la ciudad, Megatronus se daría cuenta que esta estaba destruida, sin rastro de vida, pero era muy obvio que eso no fue así siempre por el hecho de que ahí había arquitectura básica.
Megatronus se transformaría estando en el aire, y caería con mucho estilo en el suelo, levantando las capas de nieve a su alrededor, y generando un pequeño temblor que se sentiría por toda el área en donde Megatronus se encontraba. El mencionado se comenzaría a levantar, empezando a ver aquella ciudad destruida, la cual por alguna razón le causaba en lo más profundo de su ser una gran tristeza inexplicable. Entonces, Megatronus empezaría a caminar entre los grandes edificios que sobresalían del lugar mientras se preguntaba qué había pasado en el lugar donde estaba. De pronto, empezó a experimentar la misma sensación de tristeza, pero ahora con un pesar mucho más profundo, mientras que la nieve dejaba de caer, y el cielo se despejaba, revelando por completo las dos lunas del planeta, una siendo gigantesca con un anillo de adorno a su alrededor, y la otra, mucho más pequeña que la otra y sin los adornos de la anterior, pero ambos compartían la misma intensidad de su brillo en conjunto. La mezcla de todos estos elementos, crearían una extraña sensación de melancolía en Megatronus, el cual seguía caminando entre las casas y los escombros de las mismas, que ya hacían rodeándolo. El gladiador de metal caminaba con una postura firme de entre los edificios que lo cubrían con sus sombras, con un profundo silencio que era roto por los pasos metálicos que generaba el caminar de Megatronus, el cual ya se encontraba mucho más calmado, pero este no se podía sacar esa emoción de la cabeza por completo. Él no lograba comprender por qué tenía esa sensación. Una cosa llevaría a otra, y Megatronus en cuestión de segundos, tendría su mente invadida con varias preguntas que no parecían tener una respuesta concreta, y Megatronus solo podía especular lo que había pasado. Por estar perdido en sus pensamientos, Megatronus tropezaría con unos escombros que se encontraban en su camino, cayendo muy bruscamente al suelo y debido al impacto se generaría un insoportable chirrido metálico por toda el área. Megatronus solo lograría pronunciar una palabra como forma de maldecir esa situación. Chatarra. Entonces, Megatronus solo se levantaría del piso, y volvería a lo que estaba haciendo originalmente, sin saber que lo que acababa de ocurrir había despertado a algo que ahora lo veía de entre las sombras del lugar. Megatronus seguía caminando muy tranquilamente por la ciudad, cuando él comenzaría a ver aquella raza, que era la que aparentemente vivía en aquel planeta, la cual por alguna extraña razón se le hacía conocida. Sin embargo, esta ya hacía muerta, quedando solo sus esqueletos que mostraban una expresión de terror, como si antes de morir hubieran presenciado lo más horrible del mundo. Los esqueletos que ahí estaban, no parecía que hubieran muerto recientemente, pero tampoco hace tiempo. De pronto, el ruido de escombros cayendo detrás suyo llamaría su atención. Al voltear, Megatronus no vería a nadie atrás de él, pero comenzaría a sentir como si alguien lo estuviera viendo con intenciones de matarlo. Por lo que contrario a lo que muchos harían en esta situación que sería seguir caminando, Megatronus confiaría en sus instintos, y gritaría a los cuatro vientos. Sé que te encuentras ahí, así que muéstrate antes de que yo mismo te busque y acabe contigo personalmente. El silencio reinó por unos momentos, hasta que de la nada, un escombro se dirigiría directamente hacia Megatronus el rostro, el cual en una maniobra rápida, lo atraparía a pocos centímetros de su cara. De entre la oscuridad saldría un ser metálico parecido a un Transformer. Megatronus se quedaría sorprendido al ver a un ser parecido a él en un planeta tan solitario, así que este le preguntaría. Oh, perdón, lo siento, amigo. ¿Sabes en dónde estamos y qué lugar es este? El robot no contestaría la pregunta de Megatronus, el cual se quedaría algo confundido, mientras sentía la mirada de furia de aquel ser que ahora tenía frente suyo. Oye, ¿acaso no puedes hablar o algo así? Fue lo que esta vez preguntó Megatronus, el cual se había puesto en alerta debido al peso de la fría y siniestra mirada de aquel ser, el cual permanecía callado y con su mirada fija en Megatronus. De pronto, aquel ser se abalanzaría contra Megatronus, el cual rápidamente se pondría en posesión de combate.